¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy, como todas las semanas, como martes, jueves, en veces otros días, me da mucho gusto saludarlas y saludarlos y que coincidamos en este espacio. Ya saben que Consultorio MOA lo que buscamos es que lo que sea que necesiten lo resolvemos juntos. Y estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, estamos en Apple Podcast y también estamos en el formato de video a través de TikTok, a través de YouTube, a través de Facebook. Ya saben que nos gusta hablar de los temas que les sean relevantes, de lo que necesitan que hablemos juntos. Y si ustedes quieren sugerir temas, si ustedes quieren proponer, y ahora me importa que nos hables de tal o cual cosa, o que entrevisten o que hablen con tal o cual especialista, siempre las redes de Consultorio MOA y de Revista MOA están abiertas para ustedes. Así que pueden escribirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter o en X ahora, o a correo electrónico en consultorio@revistamoa.com. Oigan, sé que a muchas y muchos de ustedes, porque los estuvimos leyendo y porque estuvimos buscando qué es lo que buscan a través de redes sociales y a través de Google, sé que el tema del pelo y la caída es algo que tengan o tengamos mucho o poco, nos preocupa. Seamos hombres o mujeres, nos preocupa. Sea que tengamos 20, 30, 40, 50 o 60 años, nos preocupa. Y porque además creo que en pocas cosas todos creemos que a nadie se le cae más el pelo que a nosotros. Y para eso les quiero presentar a un nuevo invitado aquí en Consultorio MOA. Es dermatólogo del Hospital General Dr. Manuel G. González, maestro en ciencias por la Universidad de Anáhuac, coordinador de la Clínica del Pelo también del Hospital Manuel G. González, miembro de la Sociedad Mexicana de Tricología. Su principal interés es enfermedades del pelo, piel y uñas. Tiene su práctica privada en el poniente de la Ciudad de México y está con nosotros hoy el doctor Carlos Barrera. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto que estés acá con nosotros. Gracias para hablar un poco del tema de por qué se nos cae el pelo o por qué nos preocupa tanto el pelo. ¿Estás de acuerdo que todo mundo cuando llega contigo a consulta dice, es que se me cae muchísimo el pelo? Exactamente. Y es algo que nos preocupa mucho porque vemos gente de 20 años, Exacto. Hombres, pues ya con entradas que parecen salidas. Exactamente. La verdad es que la ventaja es que ahora hay un poco más de conciencia de hacer algo por el pelo a más temprana edad. Creo que antes era un tema más de empezar a los 40, 50, 60 años y decir, estoy perdiendo pelo y pues es parte de la vida. Y cada vez más hay conciencia de que desde edades tempranas tengo pacientes ya de 15, 16, 17 años que dicen, mi papá está pelón y no me quiero quedar pelón, entonces necesito tratamiento o necesito ver en dónde estoy en este punto de la vida para mantenerme con pelo el resto de mis años. Es que acabas de decir algo que me parece importante. Hemos pensado que el pelo es parte de la vida. Exacto. Y que perder el pelo también es parte de la vida. Y entonces hemos pensado que si venimos de familia donde los hombres son más pelones, pues es casi como sentencia obligada y que nosotros nos vamos a quedar pelones tarde o temprano. Y también pensamos que si venimos de familia canosa, vamos a estar canosos. Que, o sea, hay como muchos mitos alrededor del pelo, pero de repente hemos pensado que hay muy poco que hacer. No, o sea, como que casi, pues si eso me tocó, como si fuera una lotería, Exacto. Eso es lo que me tocó y ya. Y sí hay cosas que podemos hacer. Totalmente. Va a depender mucho de qué tipo de caída de pelo tienes y saber qué tanto se está adelgazando y qué tanto es un componente genético, como bien lo dices, de quién en la familia, a veces no reconocemos bien quién, pero hay un componente importante por cómo se presenta o cómo llegan conmigo de las entradas, la parte de acá, y pues sí vemos que es un poco genético, pero hay otros casos en los que puede ser una caída abrupta o masiva, que llamamos efluvio, y que estos tienen mejores pronósticos. Entonces, varía mucho de dónde hay que empezar a estudiar y sobre todo si se cae, se adelgaza el pelo o las dos, porque en ocasiones vienen con las dos situaciones. No solamente se cae, sino que también se está adelgazando y cada vez me veo más huecos. Entonces, sí hay muchos mitos alrededor de esto sobre qué podemos hacer para mejorarlo. Y antes era un poco de renuncia, de bueno, es lo que te toca, así es tu papá, y sí, a ti te va a tocar moreno, lo mismo. Blanco, Exacto. Güero. Y ahora no, ahora hay muchos tratamientos que ayudan a frenar por completo. No podemos cambiar la parte genética, no puedo cambiar a otra persona de mi paciente y decirle, no, pues tú no tienes estos genes y no tienes esta sentencia, por decirlo, pero sí se puede poner un freno a este acelerador genético. ¿Por qué? Porque si tu papá fue a los 50, probablemente tú a los 30, 20 ya estés presentando problemas. Entonces, si lo podemos detener por completo, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Y se puede detener para toda la vida? Así es. O sea, alguien que a lo mejor tendría la genética para que a los 30, 20, 40 años tuviera una pérdida masiva de pelo, ¿se puede detener para que
toda su vida tenga un buen pelo? Exacto. Lo ideal es tratarlo para toda la vida. Se vuelve al final como un hábito. Y siempre les digo a mis pacientes que es como una renta y pues le tienes que estar pasando renta al pelo todos los meses si lo quieres mantener. Y muchas veces pasa que los pacientes quieren un tratamiento temporal. Me dicen, bueno, ¿cuánto tiempo? Me tomo unas pastillas, me pongo unas lociones, uso unos shampoos, pero ¿cuánto tiempo en realidad tengo que usar tratamiento? La respuesta depende de cada caso. El objetivo es que sea el mínimo posible para que logres el mejor desenlace. Pero bueno, hay genética que no puedo parar y entonces les digo, pues toda la vida, si quieres mantener este pelo, te tienes que estar cuidando y tratando. A ver, sabemos cosas. Ustedes desde la medicina y desde la ciencia saben cosas. Y la realidad es que perdemos pelo todo el día, todo el tiempo. Es normal que perdamos entre 50 y 100 pelos por día, ¿no? Exactamente. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en una situación especial de pérdida de pelo? Mira, para detectar exactamente por qué tenemos un problema de caída de pelo, primero tenemos que reconocer, si bien perdemos 50 a 100 pelos, hay veces que la caída es excesiva. De verdad me dicen, pierdo pelo en todas partes y no solamente eso, ya me está dejando huecos o tengo un espacio en blanco que antes no tenía. De la noche a la mañana tengo un hoyo en la cabeza, tengo dolor o hay algún síntoma. Eso es un marcador indispensable de acudir con un dermatólogo. Si te da algún síntoma o te está dejando un hueco en específico o simplemente tú relacionas que esta caída no es normal. Tu cepillo de todos los días, que tú sabes que tiras un poco de pelo, de repente se hace masivo y empiezas a perder un poco la densidad del pelo. Entonces, si bien no te deja un hoyo en blanco, sí empiezas a tener pérdida de la densidad y ya no es lo mismo el grosor. Muchas pacientes también me dicen, es que no es tanto la caída, pero antes tenía una cola de caballo enorme y ahora ya es prácticamente una cosa chiquitita. Así de 2 pesitos de cilantro. Exactamente. ¿No? Entonces, sí es bien importante como el interrogatorio y saber cuándo empezó y si hay algún factor que lo detonó. Porque muchas veces me preguntan los pacientes como, bueno, es que no he hecho nada, mi vida es normal, tengo un poco de estrés, pero como bien, no tengo ningún problema. Y entonces ahí es cuando el interrogatorio vale mucho la pena de preguntarles a los pacientes qué ha pasado en los últimos 6 meses de su vida, entre los 3 y 6 meses. ¿Te enfermaste? ¿Te dio COVID? ¿Tuviste algún medicamento nuevo? ¿Perdiste peso? ¿Estás haciendo mucho ejercicio? ¿Tuviste alguna pérdida familiar? ¿Hubo embarazo? Porque también es una causa frecuente de pérdida de pelo. Entonces, existen muchísimas causas de caída masiva del pelo y dependiendo de la causa es como lo vamos a tratar y revertir. Si existe alguna deficiencia o algún problema hormonal, si lo estudiamos bien y lo compensamos, pues el pelo regresa a su normalidad. Pero si no sabemos y empezamos a usar tratamientos el que encontramos, pues difícilmente llegamos a un equilibrio. A ver, quiero que ahorita entremos en esto, pero vámonos un poquito atrás. El pelo, al final, es una extensión de nuestro cuerpo. Y perdonen ustedes la obviedad. Pero es difícil pensar, pero muchos lo pensamos así, que uno va a estar enfermo, no porque no comes bien, porque traes una anemia cañona, porque te haces estudios de sangre y entonces sales la glucosa altísima. O sea, es difícil, pensando lógicamente, sería difícil creer que nuestro estado de salud puede estar endeble o frágil y vamos a tener un pelazo increíble. Exacto. El pelo generalmente va a ser un reflejo de cómo está nuestro hábito, cómo está nuestra salud en general. Total. Primera cosa. Segunda cosa, así como se enferma el cuerpo, así como uno se enferma de la panza, así como uno se enferma de gripa, también el pelo se puede enfermar. Totalmente. Aquí hay 2 conceptos importantes que hay que como aclarar. El primero, como tú dices, el pelo representa un estado de salud del cuerpo. Y yo siempre les digo a mis pacientes que tienen mucha caída, es que es como el cuerpo le da una renta al pelo todos los meses para que crezca. Y entonces el cuerpo le dice, ten pelo para que crezca, suficientes vitaminas, suficientes minerales, hierro, etcétera. Y entonces llegan ocasiones en la vida en donde por cualquier motivo, si te enfermaste, el cuerpo le da prioridad a todo esto del resto del cuerpo. Sí, a las funciones vitales. Exacto, porque tristemente el pelo no es una función vital. Exacto, uno vive pelón. Exactamente, puedes mantener el corazón, el riñón, el pulmón, etcétera. Y el pelo lo deja como una segunda prioridad, no lo toma en cuenta. Y el problema viene que el pelo es muy celoso y dice, bueno, si no me vas a dar a mí nutrientes o lo que necesito, abandono el barco y me caigo. Y curiosamente no es en el mismo momento que ocurre esta enfermedad o esto, sino que a posterior. A los 3, 6 meses empieza con esta caída masiva.
Ese es un concepto. Y el otro concepto es que existen enfermedades del pelo por completo en el que sí hay pérdida en donde el pelo se enferma o hay problemas desde la anatomía del pelo, del folículo, de dónde nace, y que empiezan a existir problemas ya sea pues, de carácter inflamatorio, infeccioso. Hay muchos tipos de enfermedades del pelo y aquí sí vale la pena echarles un ojo para saber y primero descartar que no toda pérdida de pelo es genética o esta que te platico de la renta y que a lo mejor tiene un problema más importante de estudiar si es algo autoinmune. Por ejemplo, la alopecia areata, que es un tema muy famoso, es una enfermedad autoinmune, es decir, que tu propio cuerpo ataca, pero dirige únicamente a ciertas áreas del pelo. Y entonces conocemos o vemos en la tele, etcétera, pacientes o gente que tiene huecos específicos, rueditas del pelo o que prácticamente el pelo no crece. Y aquí sí no tiene nada que ver con la genética o que se enfermó de algo, etcétera, sino que es otra enfermedad del pelo totalmente distinta. No sé si todavía sea algo popularizado, pero antes se decía mucho que las uñas y el pelo son células muertas. Y como decíamos que son células muertas, pues casi es de, pues no hay que atenderlas, están muertas, por eso no duele, por eso no se siente. ¿El pelo es células muertas? El pelo como tal, la fibra capilar, tiene una disminución, o sea, no hay una célula como tal, pero es un órgano tal cual viviente porque crece, tiene una fase de caída, entonces yo no te puedo decir que está muerto por completo. Tú lo puedes cortar y no tiene una terminación nerviosa y no te puede doler, pero sí tiene un complejo de cómo sobrevive el pelo ante adversidad, cómo va creciendo, cómo se cae y qué factores pueden pegarle a ese crecimiento. Cambia con el frío, cambia con el sol, cambia con el calor. Exacto. Y otro ejemplo también importante, las uñas. Las uñas, los dermatólogos sabemos, por ejemplo, si tienes unas líneas en las uñas, preguntamos, oye, ¿hace cuánto te pasó algo? No, pues es que me dieron quimioterapia hace 3 meses. Tus uñas lo remarcan. ¿Por qué? Porque se marcan estas líneas transversales, unas líneas horizontales, que nosotros las vemos, que todos seguramente están viendo las uñas. Estoy viéndome las uñas. Pero cuando pasan estas cosas es porque hay un trauma o algo impacta en el cuerpo que las uñas detienen su crecimiento. Y entonces estas líneas marcan esta detención del crecimiento de las uñas. El pelo pasa exactamente lo mismo. Si no le damos un tratamiento o si no le damos la renta que te estaba platicando, entonces el pelo entra a una fase de caída y empieza a pasar esta fase de caída masiva hasta que la recuperemos otra vez a la fase de crecimiento. Y ahorita nos vamos a concentrar en la parte de lo genético, de pues un poco con la edad y demás, pero me importa mucho que hablemos. ¿Cuáles son entonces las enfermedades más comunes del pelo y cómo las divides o cómo las clasificas? Claro. Mira, hay 2 grandes grupos para estudiar a las alopecias, o como le decimos nosotros, a la pérdida de pelo de forma médica, ¿no? Una, que son las más comunes, que son las que no generan una cicatriz en el pelo. Se llaman alopecias no cicatrizales y obviamente la más común de todas sí es la alopecia androgenética, que es la que platicamos. Que tu papá, que tu mamá, que alguien perdió pelo en tu familia y tú también te estás quedando calvo. Esa es la más común. Y esa es natural. Exacto, digamos que es un poco lo esperado con el paso del tiempo. Uno viene a la vida a perder todo. Exacto. Lo segundo es esto que te platico del efluvio telógeno, de la caída secundaria a algo. Estas son las más comunes y que yo creo representan un 80% de la consulta del pelo de todos los dermatólogos. El otro 20% representa alopecias no cicatrizales. Pero bueno, otra no cicatrizal es la alopecia areata, que te digo, es muy famosa porque la esposa de Will Smith fue como señalada en los Óscares y tal por haber tenido placas de alopecia areata en donde se pierde el pelo por completo y hay una enfermedad autoinmune, es decir, tus propias defensas atacan ese pelo y si no lo tratas, eventualmente se pierde por completo y puedes perder la ceja, el pelo del cuerpo, las pestañas. Entonces es muy explosiva y llama mucho la atención la alopecia areata. Y dentro de las alopecias cicatrizales, que estas son las que a los dermatólogos más nos preocupan, son aquellas que no podemos hacer mucho por el pelo porque lo que se perdió, se perdió. Se forma una cicatriz, como dice el nombre. Se forma una cicatriz alrededor de donde nace el pelo y no hay forma hasta el momento de que de donde hay una cicatriz salga el pelo. Entonces, estas son bien importantes. Las más comunes, y yo creo que la que más vemos, es la alopecia frontal fibrosante. Esta es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres en la postmenopausia y fue descrita recientemente, a partir de los años 2000.
pero prácticamente, como el nombre lo dice, empieza en la frente y se va haciendo para atrás, para atrás, para atrás la implantación del pelo. Entonces, tengo pacientes que me dicen, es que estoy perdiendo pelo, pero bueno, ¿de dónde? Entonces, me dicen, antes tenía la frente aquí y ahora ya la tengo acá. O sea, el pelo me daba aquí y ahora la tengo hasta acá. Y poco a poco se va recorriendo, recorriendo, recorriendo. Y esta sí da síntomas, les da comezón, muchísimo como impacto emocional, porque claro, pierden patillas, pierden la parte de la frente y hay pocos tratamientos que si bien pueden detener la enfermedad o que no avance, tristemente no hay algo que haga que pueda volver a salir pelo ahí. Entonces son como lo estudiamos nosotros los dermatólogos. ¿La caspa se considera una enfermedad del pelo? Sí, la caspa o el término médico nosotros lo llamamos dermatitis seborreica. Y es una condición súper frecuente. Yo diría que hasta 7 o 8 de cada 10 tenemos algún porcentaje de caspa en el pelo. ¿Por qué se da? Se produce como una reacción a factores ambientales y a factores que tenemos en nuestro propio cuerpo, como la colonización de un honguito que se llama malacesia. Entonces, nuestro cuerpo o nuestra piel cabelluda tiene mucho sebo. El sebo es como un aceite que recubre nuestro pelo y que a veces lo hace, si te fijas, o lo dicen como, es un pelo grasoso, ¿no? Que me brilla mucho, o que necesito un shampoo para que no brille tanto, etc. Y es que este sebo a veces se produce en mucha cantidad y en mala calidad. Entonces, este honguito que vive en todos nosotros, no es que estemos infestados, ¿no? Parte de nuestra flora, le gusta mucho este aceite. Y entonces, cuando está comiéndose ese sebo de mala calidad, produce una reacción inflamatoria y hace que produzcas más. Entonces, es como un círculo vicioso en donde la caspa se va a fomentar por estos factores tanto ambientales, si hay mucho calor, mucho frío, si la persona tiene estrés o tiene alguna condición interna, hace que se produzca más esta grasita de mala calidad o este sebo, que el hongo de la malacesia le guste comerse esto y puede hacer una reacción inflamatoria, que como lo veo yo, me da muchísima comezón en la cabeza. Bueno, pero a ver, hay que revisarte. Y revisas y claramente ves muchísima caspa. Ves estas como escamitas, como que a veces manchan la ropa. Me dicen, no me puedo poner ropa negra porque estoy completamente nevado de que se me caen todas las escamas. Entonces, sí hay tratamientos y al final es un irritante para el pelo. Entonces, sí lo llamaría una enfermedad como tal, porque sí afecta el crecimiento. Y es como les digo, bueno, pues es el pelo vive en tu departamento del cuerpo, pero el vecino es la caspa que te está molestando y te quiere obligar a irte del departamento porque no está haciendo fiestas y tú estás muy incómodo, entonces te obliga a irte. Entonces, la caspa para mí es un adyuvante al tratamiento que siempre lo tenemos que tener en cuenta para mejorar la condición de toda la salud del pelo, ¿no? Píntanos así el escenario más feo posible en cuanto a caspa. Una caspa no tratada y muy complicada, ¿qué puede llegar a ocasionar? Pues mira, lo principal son los síntomas. Son muy incómodos porque se mueren de la comezón. Prácticamente no pueden estar en su vida laboral. Afecta la calidad de vida porque todo el tiempo no pueden ir al trabajo, no pueden ir a la escuela porque se están rascando, se sienten incómodos de cómo los demás los ven y oye, te estás manchando todo. Entonces eso es un feo escenario. Y cuando los revisamos se pueden llegar a ver hasta placas blancas, gruesas, así prácticamente el pelo pegado como si trajeras gel, pero es prácticamente pura escama de la dermatitis seborreica o de la caspa. Entonces, aquí el tratamiento habla de que hay mucha inflamación y tienes que calmar esa piel cabelluda para que se libere un poquito con shampoos desengrasantes, con aceites, con cosas que mejoren la calidad del pelo y entonces se pueda peinar mejor, los síntomas mejoren y el paciente esté mucho más contento. ¿No puede causar algún tipo de alopecia o calvicie la caspa? Puede causar, si es muy intensa, puede desencadenar un poco de fluyo, o sea, sí puede tirar un poco. No empeora la genética, es decir, no porque tengas caspa te vas a quedar calvo antes, no, pero es un factor que contribuye a la pérdida del pelo, ¿no? Y en fases muy inflamatorias, la dermatitis seborreica o hay un espectro que conocemos como psoriasis de piel cabelluda, a la larga sí puede dejar parches o puede dejar zonas con menos pelo, pero no es lo más común, o sea, es más raro. Ahora, danos para poder entender un poco ya ahorita que entremos al tema de lo genético y de lo que sí podemos hacer tratamiento o mucho tratamiento. Danos un poco como la anatomía del pelo. ¿De Exacto. qué está hecho? ¿Cómo está hecho? ¿Dónde nace? ¿Cuánto debe crecer cada año, cada mes? Háblanos un poco de la anatomía para entender todos de qué está hecho.
Ok, mira, el pelo generalmente se inserta en toda la piel cabelluda y está formada por un bulbo. El bulbo, que es la parte de abajo, como es si alguna vez alguien se ha arrancado un pelo, casi no se alcanza a ver, pero es como la raíz de donde se produce. En el bulbo existe la mayor cantidad de melanocitos, que son las células que le dan el pigmento y son células que dan la renovación celular al pelo. Entonces, este bulbo, digamos que está encargado de darle pigmento y darle crecimiento al pelo poco a poco. Y va saliendo a través de la dermis, que es la parte de la segunda capa de la piel, y prácticamente sale del epidermis, que es la principal capa, y es como lo que nosotros vemos. Dentro de este folículo piloso existen estructuras anatómicas que le dan pues las propiedades que conocemos, la dureza, etc. Y hay una cosa que se llama glándula sebácea. La glándula sebácea está pegada o conectada al pelo. Esta glándula produce aceite o produce sebo y es la que recubre prácticamente a toda nuestra piel. Entonces, ese es un factor bien importante, ahorita que hablábamos de la caspa, ¿no? Entonces, reconocer que ahí hay una glándula sebácea pegada. También tiene un músculo, el músculo erector del pelo está pegado. Es un músculo involuntario, no es que nosotros podamos ejercitarlo, no es que nosotros podamos hacer nada. No podemos hacer pesas. Exacto, no le podemos hacer nada a ese pelo, pero está pegado por ahí. Y alrededor de esa capa hay unas células que se llaman de promontorio, o que son las encargadas de determinar que un pelo vuelva a salir o que un pelo deje de salir. Si hay una enfermedad que ataca a esas células, se acabó el juego, no hay más. Entonces, esta estructura anatómica es bien compleja porque dependiendo de qué enfermedad puede atacar o qué condición estamos tratando, qué parte del pelo, es cómo nos va a ir. Si ataca esta parte cicatrizal, vamos a tener más complicación porque no va a salir pelo. Pero si va con un poco el bulbo, si ataca un poco la parte genética, entonces sí hay oportunidad de revertirlo. Entonces, como te decía, el pelo es un órgano dinámico que tiene cambios estacionales, perdemos pelo como cualquier mamífero, tenemos una fase de crecimiento que se conoce como anágena, una de transición entre la caída y el crecimiento que se llama catágeno y finalmente la decaída que se llama telógeno. El 80% de nuestros pelos, entre el 80 y 90, están en una fase de crecimiento y esta fase dura entre unos 6 a 8 años, eso es lo normal, ¿no? Y el otro 20% representa la fase de caída, que en algún punto se nos empieza a caer el pelo, pero pelo que se cae, pelo que empieza otra vez su fase de crecimiento. Cuando te platico un poco de fluvio telógeno, hablamos de una caída y que la proporción de estos pelos que están en esta fase de caída telógena es mayor. Entonces, las proporciones, en lugar de ser un 80-20, se van entre un 60-40 y entonces esa es una patología del pelo bien importante para tratar. Y así es que si existen problemas, por ejemplo, en el bulbo o se meten unas células ahí y hacen una guerra, que es lo que te decía de la alopecia areata, entonces se destruye el pigmento del pelo y se destruye el pelo y el pelo ya no crece o no sale de la forma correcta. Varía mucho dependiendo la estructura anatómica que queramos estudiar para ver cómo se va a manifestar en el paciente. Ahora, ya hablando del pelo, ya hablando de lo que ya tenemos por fuera, lo que nos jalamos, cortamos y demás, ¿de qué depende el color? O sea, todo el mundo en algún momento de la vida hemos dicho y hemos cuestionado, ¿por qué no tuve el pelo más negro? ¿Por qué no tuve el pelo más claro? ¿De qué depende el color de nuestro pelo? Mira, esto tiene que ver mucho con la genética prácticamente. Y más que la genética, pues de nuestra etnia o de dónde venimos y nuestras razas por completo. Entonces, varía entre las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, los pacientes caucásicos o las personas que viven en Suecia, Finlandia, etcétera, pues tienen una menor cantidad de melanocitos o tienen un distinto tipo de melanina que hace que su pelo pues, sea más rubio, más pelirrojo y es el mismo que da el tono de nuestra piel. Esa misma melanina es la que da el tono de nuestra piel. Y, por ejemplo, los pacientes que tienen ascendencia africana, ellos tienen la tendencia a tener un pelo más curvo, ¿no? Un poco más frágil, se reseca con mayor fragilidad, tienen una mayor cantidad de melanocitos que producen más melanina, entonces son más oscuros. Y entonces, con estas
características va cambiando el mundo genético y por eso somos distintos todos entre nosotros, ¿no? Pero sí hay características que son prácticamente genéticas que determinan por qué unos tenemos el pelo más chino, otros más lacio, otros más ondulado, y va mucho en sentido del crecimiento del pelo y de los enlaces químicos que forman mediado genéticamente. Entonces, si tu cuerpo le va diciendo al pelo, oye, no, tienes que unir este aminoácido con este, bueno, entonces tuércete un poquito y sale chino. No, bueno, relájate un poco, no lo hagas tanto, entonces sale lacio. Entonces, de esto depende cómo va saliendo el pelo, como lo conocemos todos. Y a veces es curioso porque hay algunos tratamientos como quimioterapias y demás que les dan a los pacientes, se les cae el pelo por completo y después me dicen, mi pelo era lacio y ahora es chino. Entonces, todavía no sabemos por qué modifica la composición o hay una reprogramación del pelo y a veces dices, bueno, pero lo tenía lacio y ahora es ondulado. ¿Qué pasó aquí si siempre lo tenía? Entonces, hay una reprogramación, digamos, de todas estas células y cambia la composición del pelo, ¿no? ¿Hay algún pelo que sea un tipo de pelo que sea más resistente que otro? Es decir, ¿el pelo chino es más resistente que el lacio? ¿El pelo grueso es mejor que el delgado? ¿El Exacto. rubio o el negro? De algunas características. O sea, ¿cuál es el campeón? ¿Cuál es el pelo campeón? No, pues no hay pelo campeón. Todos tienen sus fortalezas y debilidades. Por ejemplo, el pelo chino es muy débil, se rompe muy fácil y las que tienen pelo chino, no me dejarán mentir, pero se fractura muchísimo más fácil, se reseca más y entonces tienen que estar utilizando productos con aceites para hidratar la punta, para cerrar la cutícula, para mantenerlo un poco más fuerte, porque este tiende a romperse más. Ahora, el pelo lacio, tú dices, bueno, el pelo lacio es un poco más fuerte, les va espectacular, tiene la desventaja es que es más grasoso. Entonces, el pelo que es lacio tiende a brillar más y a producir un poco más de grasa. Entonces, tampoco está padre el otro extremo de producir muchísimo más sebo y tener el pelo más pastoso. Si te digo cuál sería el mejor, pues un equilibrio. Estaría mejor tenerlo como ondulado y ese sería el mejor tipo, ¿no? Y de color, da igual. Y de color, la verdad, da igual. Exacto, no hay ninguna diferencia. Es el tamaño, te digo, del pelo va mediado genéticamente. Ahora, decías que de repente pacientes con quimioterapia o con estos tratamientos que son como muy invasivos hacia el pelo y hacia la salud del pelo puede cambiar la composición. Raparte, también he escuchado mucha gente que de repente se rapa sin ningún medicamento, nada más que de una rapada a otra les cambia el pelo. Pues mira, más que nada es un mito porque si lo que quieren tratar es la genética, pues te lo dejes largo, te lo dejes corto, lo rapes, le pongas una gorra, un sombrero, lo que tú quieras, pues el bulbo, lo que te digo, la parte de abajo, pues está recibiendo órdenes genéticas. Entonces, tú rápalo y vas a sentir que a lo mejor tienes un poco más de pelo porque está en fase de crecimiento y vas a ver que sale el pelo. Pero en realidad no te va a cambiar a la larga. En 10 años no va a ser el tratamiento idóneo para mantener tu pelo. Entonces, siempre les digo que existen muchos mitos y cada vez me updatean o me actualizan más de estos mitos. Porque cada vez me sorprendo de todo lo que le echan al shampoo, que anticonceptivos, chile. Espérame, ahorita vamos a entrar en todos los ingredientes naturales. Pero entonces este es un mito bien común de raparme o dejármelo largo, ¿no? O yo me baño solamente, o tengo pacientes, sobre todo señoras, que me dicen, no, yo solamente me voy a bañar cada cuarto día o cada tercer día, ¿no? Porque se me cae más el pelo y porque yo ya no me cepillo, me acaricio el pelo, ¿no? Porque me da miedo que se caiga. Entonces les digo, bueno, diario se caen 50 a 100. Si te lo lavaste el lunes, si te lo lavas el jueves, pues acumulaste 50 el lunes, 50 el martes, 50 el miércoles. Y cuando te pasas un cepillo o te bañas, claramente pierdes los 200 que acumulaste y ahí recibo la llamada de me quedo calva mañana, ¿no? Entonces, bien importante, el pelo hay que lavarlo diario y si por alguna condición cosmética o algo que quieres mantener el estilo del pelo, pues bueno, un día sí, un día no, pero idealmente el pelo lavarlo diario. Ah, mira, qué importante esto que nos dices. Ahora, para la gente que tiene la licuadora o el molcajete en el baño, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más has escuchado de ingredientes naturales o no naturales que le meten al pelo? O el shampoo de caballo, ¿no? Sí, que también es otra cosa que de repente se puso de moda. Exacto. Me dicen este shampoo de caballo, me han dicho de el romero, que hay algunas como
ingredientes con romero que pueden ayudar al crecimiento del pelo. Me han dicho de pastillas anticonceptivas, de que las trituran y las ponen en el shampoo. Me han dicho que el chile, que a veces les ayuda a favorecer el crecimiento del pelo. Pues no sé, cada vez encuentro novedades en esto. Una vez me trajeron un enjuague bucal, algunos como un menjurje preparado y le decía, pues, ¿qué tiene esto? No sé, pero me has funcionado. Y le digo, bueno, pues no tengo palabras para decirte si sí o si no, pero la realidad es que no hay evidencia de que esto funcione. Pero tu consejo profesional, ¿qué? Mi consejo profesional... Cero le pongan chile, jitomate, jamás, cebolla, ajo, preparen una ensalada y cómansela, el anticonceptivo, vayan al ginecólogo. Exacto. Afortunadamente hay mucha investigación. Como es algo tan común, pues todos los laboratorios quieren una parte de saber por qué está ocurriendo, ¿no? Entonces cada vez hay más productos y cosas más novedosas para intentar tratar la caída y prevenir el adelgazamiento del cabello. Entonces, sí hay muchos tratamientos médicos que podemos utilizar más allá de lo naturista. Y mucha gente tiene este miedo o concepción de no, son químicos a tu cuerpo, le vas a hacer daño a la larga. Y la realidad es que hoy por hoy son tratamientos muy seguros. Sí, con varios médicos y colegas tuyos he platicado. A ver, todo es químico y todo es radiación. Exacto. El sol es radiación. Exacto. ¿No? O sea, la luz del foco es radiación. Exacto. El celular es radiación. La tele es radiación. Todo es químico. Exacto. La comida tiene sabores porque es químico. Exacto. Entonces, vaya, hay químicos artificiales, hay químicos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, un shampoo caro, ¿necesariamente es un shampoo bueno? No necesariamente. Aquí hay que saber qué necesita tu piel cabelluda para saber cuál es el mejor tratamiento para ti. Entonces, si estamos viendo un pelo muy grasoso, entonces hay que buscar un shampoo que ayude a quitar esa grasa o ese exceso de grasa. Si es un pelo más seco, hay que buscar uno más hidratante. Aquí sí varía. Ahora, el mito más común es, si solo utilizo un shampoo, ya utilicé 200 del mercado y no me termina de crecer el pelo, la respuesta es que no es el tratamiento idóneo. El tiempo de contacto de un shampoo en la piel cabelluda es prácticamente muy pequeño. O sea, serán 2-3 minutos. Entonces es bien difícil que un shampoo por sí solo te saque pelo. Entonces cuando me dicen, llevo 5 años con un shampoo, con este, con el otro, ya probé todos y sigo perdiendo el pelo, les digo, es que tenías que llegar 5 años antes para empezar a tratarlo. ¿Por qué? Porque el shampoo mejora las condiciones cosméticas del pelo, mejora la salud capilar y le da brillo y le da muchas características que nos gustan de cómo se ve el pelo, pero no va a cambiar la parte genética, ¿no? Entonces, vale mucho la pena sí dejar un shampoo que ayuda a la caída, que ayuda un poco a estimular el crecimiento, pero no va a lograr que haga por completo el cambio para mejorar esto de la genética. Ahora, vamos con todo lo que le hacemos al pelo, ¿no? Vamos a el gel. Ayer justo platicaba con un amigo, me decía, ¿usas gel todos los días? Y yo, sí, un poco, un tipo de cera. No uses todos los días. Exacto. Te vas a quedar pelón. Exacto. Hemos hablado de que ponerte geles que antes usaban alcohol, podían propiciar la caída de pelo. En el caso de las mujeres que se lo secan, alacian, estiran, planchan, etcétera, etcétera. Los tintes para darle color, un color distinto al pelo. Todo esto que le ponemos, hacemos, untamos, ¿tiene algún efecto sobre la caída o la pérdida de pelo? Mira, en cuanto a los geles, cera, todo esto spray, ¿no? Todo este tipo de cosas que hay para mejorar la cosmética del pelo, no hay una evidencia de que lo tire más o lo adelgace más. La realidad es que, como te digo, si tu cuerpo tiende a adelgazarlo, lo va a seguir haciendo, le pongas lo que le pongas. Hay algunos productos que pueden dar este efecto voluminizador y entonces que se vea más grande el pelo, pero no eso no va a hacer que cambie la característica, ¿no? Ahora, con respecto a estas técnicas novedosas de plancharse, alisarse, tintes, queratinas, ¿no? Botox capilar y demás, muchas veces utilizan para relajar en estos pelos chinos, ¿no? Relajar, utilizan unas queratinas, o ese es el tratamiento, que tiene ingredientes como formaldehído. El formaldehído es un químico que alisa el pelo y por eso en lugar de pacientes que tengo que son muy chinas, luego se hacen completamente lacias. Este formaldehído es un químico muy potente que relaja la fibra capilar. El problema de esto es que a veces reseca mucho la calidad del pelo y lo troza. Entonces, si eres de las personas que suele utilizar
planchas, secadora todos los días, tintes que puedan ser muy agresivos o que modifiquen la composición del pelo, no es que se caiga de acá, pero lo troza y lo fractura. Entonces me dicen, ya no me crece el pelo. Bueno, hay que revisar qué estás haciendo. Si no está creciendo de la parte de arriba de la piel cabelluda o no está creciendo porque se está rompiendo. Y un pelo roto ya no crece. Crece, pero de forma más lenta. Entonces, un pelo tarda mucho en crecer. Si lo tienes aquí y se trozó, pues va a costar mucho trabajo de que regrese otra vez hasta donde lo tenías, ¿no? Entonces, vale mucho la pena identificar qué factores están asociándose a que se pierde el pelo. Otra cosa muy común que ahora veo a las niñas chiquitas que van a la escuela, o enfermeras, o meseras y demás, que usan estas redes o cosas para peinar, ligas, que se estiran completamente el pelo y no dejan prácticamente un pelo libre para que esté ahí flotando por la inmensidad, hacen un tipo de alopecia que se llama alopecia traccional. La alopecia traccional es cuando traccionas el pelo, lo jalas por completo y el pelo dice, oye, si no me quieres aquí, abandono, me voy, no necesito que me estén arrancando. Y justo pasa en las zonas donde hay más tracción. Entonces, bien importante eso, que el pelo lo más suelto que se pueda para evitar que se pierda, que se rompa, que se fractura, porque luego sí llegan con todos unos chongos y unas trenzas que se ven muy bien, pero... Y el uso también de gorras, ¿no? ¿Tiene algún efecto o no? ¿También puede romper el pelo? La gorra como tal no tiene ninguna implicación. Lo único es que a veces puede condicionar a más humedad y por lo tanto empeora más la dermatitis seborreica o la caspa, pero como tal no lo adelgaza, no te hace ningún efecto secundario usar la gorra. Ok, ahora sí. Para todas y todos los que están esperando este momento. Bueno, ¿y qué me pongo, no? ¿Qué me pongo? ¿Qué hago? ¿Cuándo me empiezo a atender? A ver, ya hablamos de todo lo que podría no ser naturalmente en la evolución de la vida. Ahora entremos en esto, en la alopecia androgenética, en el embarazo, y ahorita hablamos de COVID, ¿no? Pero ¿cuándo nos damos cuenta? Todos hemos tenido esta sensación de hoy se me cae más o menos. ¿Cuándo es normal y cuándo sería momento de ir con el dermatólogo? Exacto. ¿Cuándo hay que visitar a un dermatólogo? Cuando la pérdida de pelo es abundante, es decir, es atípica a lo que normalmente está ocurriendo, número 1. Número 2, si te da algún síntoma, si te está dando comezón, si tienes dolor, si cambia algo en la forma que tienes tu piel cabelluda o detectas un espacio de hueco, eso es una indicación totalmente válida para ir a visitar a un dermatólogo, ¿no? Entonces, 3, si quieres empezar a hacer algo por tu pelo, es decir, tengo el antecedente genético directísimo. Mi papá tiene nada de pelo. Mi mamá es pelo muy, muy delgado y mis abuelos ni me acuerdo, pero seguramente yo recomendaría empezarte a evaluar para saber si podemos hacer algo desde edades tempranas o si hay que tratarlo dependiendo de cada caso, ¿no? Entonces, ahí es bien importante. Y luego, ¿qué hacer? Dependerá de cada caso. ¿Recomendarías algún rango de edad? O sea, empezarlo a ver a los 20, 30, 40, 50 ya es tarde, así de manera preventiva. No sé, y que quiero cuidarlo y quiero tener una melena cuando tenga 70 años. ¿Cuándo tengo que ir a ver? Exacto. Yo recomendaría mucho a partir de los 18, 20 años, si tienen un antecedente muy fuerte de genética. Si sobre todo tienen papás, abuelos o hay una pérdida de pelo genéticamente muy fuerte, entonces sí, es mejor verlos desde antes, tratarlos desde antes para que el desenlace sea mucho mejor. Si no, si tú dices, oye, no, yo ya quiero empezar a ver tal, los 30 años puede ser una buena edad. Una buena frontera. Una buena frontera, un paso hacia otra década, así es. Ok, ahora, hablemos de estos momentos, por ejemplo, el embarazo y el COVID. Exacto. Si hay condiciones en la vida que promueven o que tienen una incidencia en la pérdida de pelo. Exacto. ¿Por qué el embarazo y por qué el COVID? Como platicábamos anteriormente, para el cuerpo no es una prioridad el pelo. Entonces, cuando hay estados fisiológicos como el embarazo, el cuerpo se dedica al crecimiento del bebé y entonces pues dedica sus nutrientes, le da un poco del aporte de la madre a todo el bebé y entonces puede ocurrir que en el embarazo, no tanto en el embarazo sino al momento de la cesárea o en el parto, puede ser un evento muy estresante para el cuerpo y en ese momento no hay caída, pero al mes y medio después del embarazo empieza esta caída masiva. La buena noticia es que suele revertirse y muchas de los pacientes nunca van a un dermatólogo porque dicen, se me cayó arriba el pelo, ya sé que esto pasa, se me va a quitar.
Y la verdad es que sí lo recuperan porque el cuerpo dice, bueno, ya acabó el estrés, ya tuvo el bebé, ya está muy contento, listo. Bueno, entonces ya nutrimos otra vez el pelo regresa, está contento y se acabó. Pasa lo mismo con el COVID. El COVID es un estrés tan grande para el cuerpo que mantiene primero al pulmón, al riñón, al corazón, a todos los órganos vitales, y el pelo le dice, oye, ¿tú quieres crecer mientras aquí está con terapia intensiva, entubado, oxígeno y tal? ¿No? Entonces... O sea, el cuerpo le dice al pelo, no chingues pelo, exacto, aguanta. Exacto, tú lo dijiste. Entonces, justo no pasa a veces de forma inmediata, sino que en los primeros meses fue prácticamente una epidemia que vimos los dermatólogos asociado al COVID. Es la clásica historia. Tuve COVID hace mes y medio y empecé a tirar pelo a cachos. Y es también mucho el estrés asociado que tuvimos, ¿no? De no salir, el confinamiento, pero las vacunas, pero todo esto influyó a que el pelo empezara a caerse más y a hacer que esta proporción de pelos que estaban en fase de caída aumentara y se cayera de una mayor forma, ¿no? Ok, ahora sí, doctor, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me unto? ¿Qué hago? La respuesta no es fácil, tristemente, pero sí hay cosas que podemos hacer. Afortunadamente, si queremos tratar la parte genética, yo siempre les digo que hay una piedra angular y entonces de un lado tenemos tratamientos tópicos, ¿no? ¿Qué me puedo poner? Empezar con una loción es importante. Las lociones, lo que más se ha visto que funciona es una loción que tenga minoxidil y esta se va a utilizar prácticamente muchísimo tiempo y es como el tratamiento estándar en la forma tópica, ¿no? Hay muchas cosas que se quieren untar, que se quieren vender, etcétera. Todavía no hay algo que haya competido directamente con el minoxidil en forma tópica. Luego, la otra parte es lo tomado. Hay tratamientos tomados que ayudan y que dependiendo el caso van a funcionar más o menos. En los hombres se da tratamiento ya sea con pastillas, que se puede dar minoxidil tomado, se puede dar un medicamento que tiene un origen como hormonal porque bloquea una hormona que adelgaza al pelo, entonces tú bloqueas esa hormona o esa enzima y hace que crezca mucho más el pelo. Y en las mujeres, además de estas dos opciones, hay a veces un diurético que se puede dar, que dices, bueno, pero no tengo problema del riñón, ¿por qué tengo que dar un diurético? Sino que se da este diurético porque tiene la capacidad de inhibir a la hormona que hace que se adelgace el pelo. Entonces, eso como parte tomado. Y finalmente hay una parte que es la mesoterapia, que es muy famoso y que también me llegan muchos pacientes de ya me inyecté en tal, ya me puse tal, ya me inyectaron, no sé, pero ya me inyectaron. Y entonces hay también tratamientos que son inyectados y que varía. Hay lugares donde hacen plasma rico en plaquetas, hay lugares donde se pone este tratamiento hormonal, hay otros que ponen factores de crecimiento, células madre y ayudan a mejorar el pelo. Esta mesoterapia también tiene como variantes y hay ahora tratamientos con ondas de choque que mejoran bastante la densidad del pelo. Y finalmente, si no quieres tratamiento médico, siempre está la posibilidad del trasplante de pelo. Ahora, ¿el trasplante de pelo pareciera ser la solución? No, porque si tú no tienes un cuidado médico o un tratamiento médico previo y posterior a tu trasplante, lo más común es que pierdas ese trasplante. Tiene una vida media. Entonces, si te ponen pelo de acá atrás para acá, pero tú solito por genética lo estás adelgazando, también vas a adelgazar el resto del pelo. Entonces, muchas veces te dicen, me trasplanté hace 20 años y ve el hueco que tengo. Pues claro, o sea, porque nada más te pusieron 2,000 pelos, pero tienes 100,000. Entonces, el resto se siguió adelgazando y ahora solo tienes los pelos trasplantados. Entonces, es bien importante que aunque te quieras trasplantar, tengas una asesoría médica previa con un dermatólogo y posterior para llevar un manejo integral. Ahora, les tenemos una buena y una mala. O muchas buenas y muchas malas. La mala es que sí la genética condiciona. Punto. Es decir, si venimos de una familia de pelo delgado y donde lo vamos perdiendo, va a ser difícil que a los 40, 50 años traigamos una melena gigante de rockstar. Va a ser difícil, va a ser complicado. Pero sí, y estas son las buenas, es con toda esta asesoría médica y con todos estos tratamientos serios, sí el pronóstico puede ser muy diferente, ¿no? Y el desenlace puede ser muy diferente. Totalmente. Aquí la constancia y hacer de un hábito el tratamiento va a ser lo que va a dar la pauta para ver los cambios. Yo normalmente les digo a mis pacientes que los veo cada 3, 4 meses para que empiecen a ver un cambio, porque es mucho la constancia y la disciplina. Si abandonas el tratamiento, este es un mito que me dicen, no, es que lo usé, lo suspendí y estoy peor.
no es que estés peor, es que regresaste a cómo deberías de estar a tu edad, en el momento genético, y pues el acelerador de lo que te estás condicionando a hacer va a seguir. Entonces lo que hace el tratamiento es le pone un stop a esa parte genética, a este avance que está dando, y lo revierte un poco para que tengas más pelo. Y si lo podemos mantener ahí, pues increíble. Al final también el pelo envejece, como todos nosotros. La triste historia es esta: todos nuestros órganos envejecen. Que no los veamos es otra historia, pero el corazón, el pulmón, el riñón, todos van perdiendo sus capacidades para funcionar al 100%. Va disminuyendo. Pero entonces el pelo, pues es lo que vemos y nos preocupa, y por eso también la piel es uno de los principales motivos de quiero revertir el envejecimiento, ¿no? Entonces, es importante reconocer que a pesar de que vaya envejeciendo, pues hay cosas que se pueden hacer para detenerlo, para que no se adelgace y para no perder tanto pelo. Y para estar lo más digno que se pueda a la edad que uno tenga, ¿no? Más que nada. Exacto. Carlos, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde pueden ir a consulta contigo? Para los que estén buscando un dermatólogo, para que esté buscando a alguien especialista en pelo, ¿dónde estás? Mira, pueden primero buscarme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como @dermabaoch, derma-baoch, también en Instagram y en TikTok. Y me pueden encontrar en la zona poniente de la Ciudad de México. Estoy en Bosques de las Lomas y estoy en la parte del Estado de México, en Interlomas y en parte de Tecamachalco. Ahí los espero con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias por a ti. que sea la primera de muchas. Gracias a ti por invitarme. Con esto nos vamos. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Consultorio MOA.